Y a continuación vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Claudia Adriasola Steil del Instituto Mundial de Recursos, y ella es directora global de salud y seguridad vial, y su presentación, La Gran Transformación. Por favor, recibámosla con un aplauso. Siga, ingeniera, ya le doy con mucho gusto. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a la ciudad de Bogotá y a la Liga contra la Violencia Vial por la invitación. Me siento muy honrada de ser parte de esta conferencia que ya tiene su 10º evento. Es muy importante ver cómo la comunidad de Bogotá y cómo la comunidad de Colombia, porque sé que hay muchos representantes de otras ciudades, están dándole mucha prioridad a este tema tan importante. Entonces vamos a empezar con la presentación en cuanto me den el control. Perfecto. Vamos a esperar un minuto, están poniendo la presentación. Muy bien. Entonces, como Guillermo nos había dicho, ya hemos tenido 2 presentaciones, una de Robert y otra de Fred, antes del almuerzo, contándonos acerca de las políticas internacionales en seguridad vial. Esta presentación va a tener algunos matices similares a las otras 2 presentaciones, pero estoy tomando un ángulo un poquito diferente. Esta es la agenda que les propongo para esta presentación. Vamos a hablar de la gran transformación que nuestro mundo está teniendo en este momento, la gran transformación urbana, cuáles son los retos que tenemos adelante, cuáles son las oportunidades y finalmente cuáles son los principios de acción, y es acá donde quiero que pongamos especial atención, porque este es el lugar donde vamos a hablar de las recetas, por así decir, que tenemos que poner en vigencia. Muy bien. No. Ok. Muy bien, ¿qué está cambiando en nuestro mundo en este momento? Estamos frente a un cambio a escala sin precedentes. En los siguientes 35 años, nuestro mundo va a tener que construir alrededor de 255 Bogotás. Se pueden imaginar el tamaño del crecimiento urbano que va a suceder. Y eso es algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque no solamente va a suceder en las ciudades asiáticas o en las ciudades africanas, que es donde sí se va a dar un crecimiento más grande,
Pero en nuestras ciudades en Latinoamérica también va a suceder. De hecho, Bogotá sigue creciendo. Creo que me van a tener que ayudar a pasar las diapositivas. La siguiente. Ahí está. A esta cantidad de gente que se va a mover a ciudades, se va a unir un requerimiento de movilidad, si es que no planeamos de forma adecuada. Si continuamos con la misma forma como nos hemos venido organizando en las ciudades, entonces la cantidad de vehículos que tenemos en este momento se va a triplicar en 35 años. Ustedes se pueden imaginar por un momento que Bogotá va a tener 3 veces más la cantidad de vehículos que tiene el día de hoy. Se pueden imaginar que eso sería realmente caótico. Entonces, vamos a tener que pensar en modelos totalmente distintos, en cómo nos movemos en la ciudad y cómo accedemos a servicios, a trabajo, a educación, a todas las cosas que hacen que nos movamos fuera de nuestra casa. Adelante. La siguiente. Disculpen. Después del almuerzo la computadora está como tomando una siestita. Esto no funciona. Qué pena. Bueno, vamos a ver. Entonces, estos son los retos. Si seguimos en el mismo camino de urbanización que tenemos en este momento, nosotros decimos que es muy insostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque del tema que nos preocupa, nosotros ya vemos que hay 1.2 millones de personas que están muriendo cada año, y de eso el número relacionado a áreas urbanas es un poco más de la mitad. Pero adicionalmente tenemos 3.7 millones de personas que mueren prematuramente por la calidad del aire y otro 3.2 millones de personas que mueren por el sedentarismo. Nosotros ya no podemos caminar, ya no podemos montar bicicleta, los niños ya no pueden ir a la escuela como lo hacían antes, porque las distancias son extremadamente grandes y porque los problemas de seguridad vial son muy severos. Las ciudades solamente ocupan el 2% de la superficie terrestre, pero emiten el 70% de las emisiones de carbono. Ahora, un punto que es muy importante, 75% de la infraestructura que se va a necesitar para que todas estas personas que dijimos que se van a mudar a las ciudades se construya, va a empezar a planearse y va a empezar a construirse en los próximos años, 75%, y entonces tenemos una gran oportunidad. Los modelos distintos de cómo desarrollamos nuestras ciudades nos van a llevar a modelos y a resultados muy diferentes. Y miren esta comparación de una ciudad en los Estados Unidos, Atlanta, y una ciudad en España, Barcelona. Ambas ciudades, si ustedes se pueden dar cuenta, tienen poblaciones muy similares, 2.5 millones Atlanta y 2.8 millones en Barcelona. Sin embargo, el área urbana construida en Atlanta supera los 4.000 kilómetros cuadrados, cuando en Barcelona estamos hablando de 162 kilómetros cuadrados. La tasa de fatalidades de tránsito en Atlanta es cercana a las 10 fatalidades por 100.000 habitantes, cuando en Barcelona es menor de 2.
Ahora, si vemos cuál es la distribución modal, cómo es que la gente se mueve. En Atlanta, porque las distancias son tan grandes, el gobierno de la ciudad no puede financiar un sistema de transporte masivo. Por lo tanto, la gente tiene que utilizar el carro, 91%. Transporte público solamente un poco más de 4%, bicicleta y peatones insignificante. En el caso de España, Barcelona, el vehículo es solamente el 20%, el transporte público 33%, la bicicleta 12% y la gente a pie es 35%. Barcelona sigue caminando y sigue experimentando con formas de crear una ciudad más sostenible y más vivible. Ya sabemos, por ejemplo, que las vías arteriales de Barcelona, algunas de las vías arteriales se están convirtiendo en áreas solamente peatonales. Voy a detenerme solamente un minuto para hablar del sedentarismo, y esto es muy importante porque esta generación de niños que van a tener 10 años ahora va a ser la primera generación que su expectativa de vida va a ser menor que la de sus padres. Y una de las razones más importantes es porque ya no caminan, no montan bicicleta, no hacen ejercicio. Y una de las razones es la seguridad vial. Por eso, ya hablábamos en la mañana y escuchábamos al viceministro de Transporte, que una de las principales razones de muerte de niños entre 5 y 14 años en Colombia son los accidentes de tránsito. Y esto no solamente sucede en Colombia, sino alrededor del mundo, donde la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años son los accidentes de tránsito y la segunda para niños entre 10 y 14 años. Pero pongámonos a pensar un minuto en esto. Un minuto. Los niños que ni siquiera están usando un vehículo automotor son los que están llevando la mayor carga de los resultados de lo que nosotros hemos planeado o sin querer hemos heredado, y es lo que está causando tanto dolor. Adicionalmente, este es un problema muy grave en los países de bajos recursos o de medianos recursos. 92% de las fatalidades ocurren justamente en nuestros países y todavía no tenemos una tasa de motorización tan elevada como en los países desarrollados. En términos de la pobreza, no solamente afecta a los más pobres, sino que una vez que una persona participa en un accidente de tránsito, si no muere, si esta persona queda herida, queda lisiada, un tercio de esas víctimas van a perder su trabajo, y de las víctimas que pueden acceder nuevamente a trabajar, su salario va a verse reducido al 40% de lo que ganaban antes de tener una lesión. Lo que es también un gran problema para nuestras sociedades, que están tratando de levantar la gente de los sectores más pobres y llevarlos hacia la clase media. ¿Quiénes son los que más sufren? Peatones y ciclistas, y esto es lamentablemente global también. Mucho más acentuado en los países en vías de desarrollo, pero en lugares como Nueva York, la mitad de las personas que fallecen son peatones. El tema de las motocicletas es muy delicado. Se ha convertido en un problema más recientemente en los países en Latinoamérica, donde podemos ver que las muertes de motociclistas han incrementado en más de 200% en los últimos 12 años, lo que significa que realmente tenemos que ponernos a pensar, como la ciudad de Bogotá muy bien lo está haciendo, en cómo proteger a estos usuarios de la vía y ponernos a pensar un poco más en por qué es que se ven obligados a utilizar una motocicleta. Y está muy ligado también a la forma cómo se está desarrollando la ciudad y cómo se está desconectando el lugar donde la gente vive del lugar donde la gente tiene que buscar un trabajo, tiene que ir a buscar salud, servicios de salud o servicios de educación.
Pero ahora vamos a pensar un poquito en las oportunidades. Fred nos decía, la seguridad vial es un tema muy complicado, pero no se imaginen que es el tema que está en la prioridad de las agendas públicas, aun cuando tenemos la cantidad de víctimas que tenemos. Ahora, como comunidad de seguridad vial, estamos en un momento muy privilegiado. Tenemos mucha atención. La década de la seguridad vial fue la primera década de seguridad vial que se aprobó por las Naciones Unidas en el año 2010 y que ha levantado el perfil de este problema social a unos niveles muy importantes. Finalmente, nuestros presidentes, nuestros alcaldes, la comunidad, las inversiones filantrópicas están viniendo hacia esta área que nos importa a todos. No solamente eso, sino que es la primera vez que los objetivos mundiales de desarrollo tienen dos objetivos para la seguridad vial, porque se ha convertido en un problema tan delicado, pero la comunidad internacional ha sido capaz de convencer a las Naciones Unidas y a los países miembros de las Naciones Unidas a que aprueben goles para poder reducir la cantidad de muertos en accidentes de tránsito. Y uno de esos goles es un gol realmente muy importante. Para el año 2020 se ha llamado a los países a que reduzcan la cantidad de víctimas al 50%, que es muy difícil, pero es el llamamiento que se ha hecho y los países han abrazado esta política. Entonces ahora vamos a tener que tener políticas muy concretas para poder llegar a esas reducciones. Y el objetivo 11, como decía Fred Wegmann, que está relacionado a cómo creamos nuestras ciudades, a cómo desarrollamos el ambiente urbano y cómo lo proveemos de movilidad para ver resultados en seguridad vial. Una de las cosas muy importantes es que nosotros no debemos tratar la seguridad vial como un compartimiento estanco. No es un espacio separado de todo lo que sucede en la ciudad. Está muy relacionado con otras políticas públicas. Si nosotros no tenemos hospitales alrededor de toda la ciudad, si no tenemos escuelas alrededor de toda la ciudad, si los trabajos no están distribuidos alrededor de toda la ciudad, vamos a tener una mayor cantidad de gente que necesita viajar. Y nosotros no hemos llegado todavía, como en países escandinavos o en otros países europeos, nórdicos, a hacer este diferenciamiento entre la cantidad de vehículos y el riesgo de muerte. El riesgo de muerte en nuestros países está directamente ligado con el tiempo que pasamos en la vía, con la exposición que tenemos en la vía. Si usted tiene la dicha de trabajar a 15 minutos de donde usted vive, sus riesgos de morir en un accidente de tránsito van a ser mínimos. Pero si usted vive a 2 horas de donde trabaja y tiene que viajar 4 horas al día, sus riesgos de muerte van a ser mucho más altos. Es por eso que la directora del Organismo Mundial de Salud, Margaret Chan, en la conclusión, en su mensaje final, cuando se reunieron el año pasado en Brasilia, todos los ministros de salud, de transporte y del interior para discutir los temas de seguridad vial, ella dijo, de todas las soluciones que hay, creo que si nosotros creamos vías seguras y si proveemos movilidad sostenible para todos, vamos a poder llegar a la reducción de 50% de víctimas en accidentes de tránsito. Y esto es muy importante para una ciudad como Bogotá, que tiene un sistema de transporte envidiable, Transmilenio, que está recuperándose y está reforzándose, que a ustedes en algunos momentos no les parecerá el mejor sistema, pero globalmente es un ejemplo.
También tenemos la agenda urbana, Hábitat 3, que se va a discutir la próxima semana, pero cuyo documento, digamos la versión final que va a ser aprobada la próxima semana, está trayendo también el tema de seguridad vial como uno de los, como una de las áreas fundamentales para las ciudades, para el crecimiento de las ciudades y cómo tienen que manejar este tema. Ahora, con relación a estos principios que les decía que tenemos que reflexionar para poder realmente tomar ventaja de todo este gran momento que le está pasando a la seguridad vial, tenemos que empezar a pensar, si tenemos todo esto, si ya hay un objetivo global que los líderes mundiales han abrazado, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para realmente salvar esas 600 vidas que perdemos cada año en Bogotá, por ejemplo? Tenemos que empezar a pensar de una forma totalmente distinta en la seguridad vial. Y esto viene de pensar en cosas fundamentales y básicas. Estos son los 3 principios en los que se basan los sistemas seguros, o la visión cero que ustedes han escuchado, que fue, digamos, el punto de quiebre en Europa para cambiar y para realmente dar pasos muy acelerados de cambio en la seguridad vial. En primer lugar, aceptar que los seres humanos cometen errores. En segundo lugar, que tenemos cuerpos que son vulnerables a la energía cinética. Y en tercer lugar, nuestra percepción de la velocidad, que es no la más desarrollada. Y me voy a quedar en la parte de la percepción de la velocidad. Miren ustedes, al lado derecho de la pantalla tenemos una señora con su niño, tenemos gente caminando y hay un abismo ahí. Hay un semáforo, esta vía uno puede ir a 70 kilómetros por hora. ¿Ya? Si un vehículo cometiera un error y se pasara ese semáforo en rojo, este señor que está cruzando podría ser impactado por ese vehículo y sería comparable como que si ese señor cayera de un abismo de 7 pisos. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros no lo entendemos completamente. Si yo les dijera a todos ustedes, miren, vamos a hacer una prueba. En el lado izquierdo, ustedes tienen una comparación de las velocidades y un edificio. Entonces, si nosotros saltamos del primer piso de un edificio, es como que si un vehículo nos impactara a 30 kilómetros por hora. Si nosotros saltamos del 5.º piso, es como que si un vehículo nos impactara a 65 kilómetros por hora. Y si saltamos del 8.º piso, sería como que nos atropellaran a 80 kilómetros por hora. Ahora, ¿quiénes están dispuestos a ir al primer piso de este edificio y saltar para ver qué nos pasa? No veo manos levantadas. Ahí tenemos un voluntario. Pero francamente, nosotros decimos desde el primer piso, es una distancia, me puedo quebrar un brazo, una pierna. Tenemos una percepción. Evolutivamente hemos podido entender el riesgo de la altura. Pero si yo les digo a todos ustedes, miren, en vez de estar sentados acá, ¿por qué no salimos a caminar juntos y vamos conversando de este tema? Y los vehículos que van a estar pasando a nuestro lado van a pasar a probablemente 70 o 80 kilómetros por hora. Y si uno de ellos comete un error y se va a la vereda, que no es algo que yo me esté imaginando, ha pasado en la ciudad de Nueva York, y esa fue una de las razones por las que tuvieron que reducir la velocidad a 25 millas por hora, que es 40 kilómetros por hora en toda la ciudad, porque murió un niño caminando con su mamá y con su hermana, atropellado en la acera, en el andén. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Cómo es que vamos a manejar la velocidad, que es un indicador fundamental en áreas urbanas donde hay usuarios vulnerables, para que no
matemos a la gente o para que no queden heridos de gravedad. Esta es una curva en la que ustedes pueden ver cómo muy rápidamente, de 30 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora, las diferencias de vida y muerte son enormes. Cómo construimos nuestras vías realmente tiene una importancia muy grande. Entre 3% de incremento de colisiones graves por cada 10 metros entre intersecciones señalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos que caminar 400 metros o 500 metros para cruzar una intersección, lo más probable es que esa persona no vaya a caminar esa distancia, y no es porque es flojo o porque, bueno, la gente en Bogotá no quiere caminar, es porque el ser humano no va a caminar más de 100 metros, ya a lo máximo 200 metros para cruzar una intersección. Entonces tenemos que darles las facilidades para que no estén expuestos al riesgo. Esto era lo que les decía, que hay una relación directa entre la cantidad de tiempo que viajamos y el riesgo a morir en accidentes de tránsito. Esta gráfica es de Guadalajara, pero es muy pertinente para la ciudad de Bogotá, porque lo que nosotros descubrimos es que en dos carriles donde había tráfico privado, se podía transportar 3.000 personas, y en un BRT, en una línea de BRT, 5.000. Pero ahora sí vemos la cantidad de accidentes. En las dos líneas donde habían vehículos privados, la cantidad de accidentes es más de 700, y en el BRT 6. Entonces, usar transporte sostenible no solamente es mejor para la calidad del aire, para usar mejor, de forma más eficiente, el espacio urbano, sino que en términos de seguridad vial es muy importante. Y en términos económicos, porque nuestra área, seguridad vial, puede ser un área muy triste, donde estamos hablando de muerte y estamos hablando de heridos, pero puede convertirse en un área realmente muy linda y que trate de llevar adelante el desarrollo de las ciudades. Miren lo que hicieron en la ciudad de Nueva York. Aquí ven una vía que era muy amplia, la angostaron, pusieron un carril para bicicletas, un espacio para que los peatones pudieran cruzar, y las colisiones disminuyeron en 26%, pero hubieron 49% menos vacancias comerciales, o sea, gente empezó a alquilar más las tiendas para poder poner negocios, y 74% de usuarios prefirieron esa nueva configuración. Igual aquí, 49% de aumento en ventas minoristas. Ahora, este mapa es con el que voy a terminar. El área donde ustedes ven los puntos rojos y ese número 30 son la cantidad de niños que murieron en el año 2015 en la ciudad de Bogotá. Esto es algo que no lo podemos permitir, y como ya muchos otros de los expositores han dicho, Mari y Fred, nosotros no podemos pensar en un número. 600 no nos dice absolutamente nada. Una sola muerte es una tragedia, pero cuando empezamos a hablar de cientos y de miles se convierte en una estadística, y nosotros no podemos pensar en esa forma. Tenemos que pensar que detrás de todo este problema hay vidas humanas, hay familias que pierden a sus niños, que pierden esposos, madres, o que los tienen lisiados por toda la vida. Les agradezco mucho por su atención.